entramos a la palabra, quiero empezar con esto. Durante esta semana, el lunes pasado tuvimos una junta aquí con los líderes y pastores de la iglesia, y cada uno de nosotros compartíamos nuestra base bíblico. Fue en el libro Salmo 150. En el libro Salmo 150, en el número 6 dice que todo lo que respira alaba al Señor. Nos basábamos en eso, y yo personalmente compartía con nuestros hermanos. Yo les decía a ellos, digo, es impresionante cómo es que yo personalmente, tal vez mis hermanos mayores nunca tuvieran esa oportunidad, pero yo personalmente yo tuve la oportunidad de conocer a mis dos abuelos de parte de mi padre y mi mamá, y mis abuelas también de parte de ellos dos. Tuve el privilegio de poder vivir con ellos por un tiempo. De hecho, uno de mis hermanos, mi mamá les regaló a ellos, pero no quiso quedarse ahí y se vino de regreso. Pero qué maravilloso es, pero cómo me hubiera gustado, les compartía a ellos, cómo me hubiera gustado de haber conocido a mis tatarabuelos, mis tatarabuelos y generaciones atrás. Pero lastimosamente no tuve ese privilegio. Pero mi hermano, si hay algo que a mí me gusta de la gente mayor, 70, 80 años, si tú tienes oportunidad de sentarte a hablar con alguien de esa edad, qué maravilloso es escuchar la historia de esa gente. A mí me encanta sentarme con alguien y que me cuente su historia, mi hermano, porque es otra historia de otra dimensión. Es una historia de otro nivel. Nosotros los de esta generación podemos hablar de nuestra niñez, podemos hablar cómo jugábamos, podemos hablar de cómo nos golpeábamos, y un golpe no era nada para nosotros. Pero hoy en día a un niño se le picó un zancudo y se le hinchó, no hombre, casi le llevan de emergencia al hospital. Pero nuestra historia de la humanidad, mi amado, venimos nosotros de una historia muy antigua. Empiezo con esta historia. Si tomamos la fecha del inicio de la historia de la aparición de las escrituras, dice: cuando el hombre pudo poner por primera vez, escuche muy bien, por primera vez sus ideas o impresiones por escrito, dice, esto ocurrió en Sumer, antigua región de la Baja Mesopotamia, cerca del Golfo Pérsico, a fines del cumplimiento del milenio antes de Cristo. Dice, hace más o menos de más de 5,000 años en la historia de la humanidad. Ahora, quiero que me prestes atención, porque creo de que vamos a salir renovados aquí con lo que el Señor nos tiene para esta tarde. Mantengamos esto en mente, que la historia de la humanidad más o menos lleva entre 5,000 años. Ya lleva la historia de la humanidad desde que la humanidad apareció con su inteligencia, intelectualmente. La otra vez platicaba con una pareja o con unas personas. Nuestro calendario que nosotros seguimos hoy no siempre ese calendario ha existido. Ese calendario no siempre ha estado. Si nosotros leemos las escrituras en el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento siempre se basa en algún personaje. Un ejemplo les voy a poner. Por ejemplo, si empezamos a leer, siempre va a ir antes o en el tiempo de, por ejemplo, uno de los reyes que se me viene en la mente, Ezequías. La Biblia siempre empieza en el reinado de Fulano de tal. Entonces nuestro calendario siempre no ha existido en la historia de la humanidad. La gente antigua siempre se guiaban a través de la persona. Por un ejemplo que hoy es el presidente Biden. Si nuestro calendario no existiera, diría el calendario aquí en 50 años, en el tiempo del presidente Joe Biden, en el tiempo del presidente Donald Trump, hizo todo eso. Entonces se montaría a través de los presidentes o de los reyes o de los príncipes. Pero sin embargo, la llegada de Jesucristo, escuche bien,
La llegada de Jesucristo, eso cambió la historia de la humanidad. La historia de la humanidad fue cambiada cuando llegó Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, a partir de Jesucristo, todo cambia. Antes de todo esto no había un calendario, no había algo. Hoy estamos, ¿qué fecha estamos hoy? 19 de septiembre. Antes de eso no existía un 19 de septiembre. Solamente decía, hoy estamos viviendo bajo régimen de fulano de tal. Hoy estamos viviendo bajo la ley de fulano de tal. Por ejemplo, la Biblia menciona mucho la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque cuando vivió Moisés, él tenía una ley. Entonces Moisés decía, vamos a vivir bajo este y este. De hecho, la ley mosaica, mis amados, consiste en 600 tipos de leyes. Entonces imagínate un momento, 600 tipos de leyes diferentes. Entonces la gente, cuando vivían bajo el tiempo de Moisés, la gente tenía que seguir la ley de Moisés una por una. Era 600. Pero cuando Jesús vino a la tierra, mi amado, ya no son 600, sino que ya ahorita son los 10 que no. Jesús vino a reducirla. Jesús dijo, ahora va a ser ahora mismo, dice Jesús. Anteriormente era ojo por ojo, diente por diente, pero más yo digo, ahora ama a tu enemigo. ¿Sí? Entonces Jesús viene a reducir las leyes, no a quebrantarlas, sino que viene a reducirlas. En el tiempo mosaica, mi amado, si alguien matara al hijo de una familia, y el hijo de otra familia tenía que morirse a pedrada o como sea. Entonces, mi amado, la ley anteriormente era demasiado rígida, pero cuando Jesús viene, lo cambia todo. Entonces, hoy no solamente tenemos muy pocas leyes, sino que también podemos vivir bajo la gracia. Entonces, la historia de la humanidad, mi amado, empieza y luego empieza a cambiar cuando Jesús viene a la tierra. Pero ahora empiezo con esto. Primera introducción a la palidez de los discípulos. Mira, los discípulos, todo ese tiempo han existido discípulos. Es como hoy. Es como hoy hay iglesias en todas partes. Cuando alguien le dice, o cuando alguien te pregunta a ti, mi amado, de esta iglesia o de otra iglesia, y te pregunta, ¿en qué iglesia vas? Tú dices, voy en la iglesia llamado fulano de tal. Entonces la gente se identifican de qué iglesia eres. Entonces en el tiempo anterior era lo mismo. Entonces, pero en el tiempo de anterior eran reyes, eran maestros, rabinos. Entonces la gente decía, ¿de quién es tu maestro? ¿Quién es tu rabino? Entonces la gente decía, yo soy discípulo fulano de tal. Entonces la gente se identificaban de quién era su rabino, de quién era su maestro. Entonces la gente se identificaba de esa manera de qué iglesia era, de que pertenecía, pues. Entonces, mis hermanos, a lo que quiero llevarte es de que Jesucristo vino a cambiar la historia de la humanidad. Pero desde ese entonces nuestro camino, nuestro existir cambió de rumbo. ¿Por qué? Porque empezamos con esto. Estoy plenamente seguro de que ustedes han escuchado de esa religión budista. La religión budista y todas las demás religiones. De hecho, dice la historia, Buda empezó estudiando la vida de Abraham. Abraham tiene que ver con el budismo. Pero el problema de la humanidad, Abraham siempre se dedicaba a exaltar a Jesús, siempre a Dios. Abraham siempre su enfoque era Dios. Pero cuando Abraham se murió, pero entonces luego vino ese hombre Buda. La enseñanza de Buda también era enfocado en Dios. Pero cuando la gente, mi amado, no le gusta algo, la gente empieza a hacer sus propios dioses, su propia religión.
Entonces, pero algo que me llamó la atención mientras que buscaba información sobre quién fue Buda, una de las informaciones que yo encontré es esto. Dijo Buda en sus propias palabras, bueno, sí en sus propias palabras, porque lo tradujeron de la versión original al español y han hecho muchas traducciones. Pero una de las traducciones dice: todas las cosas, dice, condicionadas están sujetas a desaparecerse, dijo Buda. Todas las cosas, dice, condicionadas están sujetas a desaparecerse. Pero luego dijo él, dice, busquen constantemente su liberación. Aunque estos personajes existieron en nuestro planeta, sí, pero ellos, las últimas palabras de ellos era que todas las cosas están sujetas a que cambien. Todo esto puede cambiar. Pero ahora, por favor, manténgame la atención lo más que puedas para yo poder explicarte esto. Mi amado, ahora, la pregunta es, en este tiempo en que estamos viviendo, yo me he preguntado, no sé si tú te has preguntado, ¿cuántas religiones la gente se están inventando? ¿Cuántas religiones existen en la planeta Tierra? Aparte de lo que nosotros conocemos. ¿Cuántas personas se empiezan a poder abrir una puerta, un camino de una religión? Y la gran pregunta es, y yo te hago a ti y me hago a mí, ¿por qué la gente se están inventando las religiones? ¿Por qué hay tantas religiones en este planeta Tierra? ¿Por qué este es el camino, este es el otro? Y si hablamos de la brujería, también es una religión. Hay personas que creen en la brujería. Cuando alguien cree en la brujería, esa es su religión. De hecho, precisamente hoy en la mañana, mientras que repasaba mi sermón y me acordaba de mi abuelo, un día de eso voy a platicar un rato de cómo llegaron mis abuelos a los pies de Cristo. Mi hermano, pero mis abuelos de parte de mi papá eran los brujos más conocidos del pueblo. Y me acuerdo precisamente de cómo ellos llegaron a los pies de Cristo, pero eso será otro tema para otro día. Pero cuando alguien, mi hermano, pone su confianza, su fe en la brujería, esa persona se convierte a la brujería y cree en la brujería. Y sucesivamente, la otra vez platicaba con alguien, también alguien me decía, dice, mi hermano tiene una mesa blanca. Dije, no hay tal cosa que tener una mesa blanca. La gente piensa que tener una mesa blanca es de parte de Dios. No quiero adelantarme. Ahora, existen muchas religiones y te voy a mencionar algunas de ellas. Existe el cristianismo. Cuando hablo del cristianismo, no solamente nosotros como pentecostales o seguidores de Cristo, incluye también la religión católica. Eso incluye también ahí el judaísmo, de lo que les acaba de hablar cuando alguien cree en Buda, el hinduismo, el baísmo, el islam, el neopaganismo, el taoísmo, el sintonismo, el sijismo, brahmanismo, jaimismo y wicca y templarios y iglesias nativas polacas. Existen muchas religiones a nivel mundial en este planeta Tierra. Pero ahora, de todo lo que les acabo de mencionar, cada fundador de esta religión no existe, sí existe el libro de ellos, pero no son libros que haya sido ligeramente estudiado por los estudiadores de la planeta Tierra y que haya sido sellado. No hay un libro que haya sido sellado. Pero el libro que ha sido sellado y el libro que ha permanecido y que va a permanecer se llama la Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso, mi amado, le menciono todo esto para poder llegar al punto donde quiero llegar. Ahora,
¿Cuál es la región más grande del mundo? El cristianismo es la región con más creyentes. Ahorita les voy a dar un número más o menos de los creyentes que siguen a los otros. La siguiente dice es el Islam, el hinduismo. Hay muchas religiones diferentes y sus números de creyentes se reparten de forma desigual por el mundo. El mundo es grande y diverso, con centenares de países, culturas e ideas. Te voy a mencionar algunos de los números. Dice el cristianismo, más o menos alrededor del mundo tenemos 2.400.000 seguidores de cristianos a nivel mundial. 2.400.000. Islam tiene 1.900.000. Hay personas que no tienen ningún tipo de religión. A esas personas son los que no creen en Dios definitivamente. También eso existe 1.200.000 en el mundo. Hinduismo existe 1.200.000 también de hindús que creen en la vaca. Ellos dicen la vaca es el Dios de ellos. Por eso ellos no comen carne. Cuando tú ves una vaca dices, este es un bistec, un tibón. Pero ellos cuando ven a una vaca, ellos dicen, este es nuestro Dios. Nos vamos a encarnar. De hecho, ellos piensan que cuando ven una vaca, algunos de ellos dicen, mi abuelo ahí va porque mi abuelo se encarnó en una vaca. Sí, mi mamá se encarnó en una de esas vacas. Mi papá es un toro grande. Ahí va mi papá. En eso ellos creen. Mi hermano, existe todas esas religiones. Ahora, después de haber dicho esto, esta es la base de la prédica de esta tarde. Las religiones no solamente no son nuevos en nuestro planeta Tierra. La religión, ¿sabe dónde empezó a crearse la religión? Desde Adán. Empieza a crearse las religiones a nivel mundial desde Adán. Ahora escúcheme por favor, porque yo quiero que nosotros entendamos esto, no solamente los que estamos aquí, sino que también los que van a ver esto en las redes sociales. Desde Adán empiezan las religiones. Ahora quiero que tú veas conmigo o abras tu Biblia conmigo en el libro de Génesis, capítulo número 3. Génesis, capítulo número 3, verso 7. Mira conmigo por favor y quiero que marques estas palabras. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahora marquen estas palabras por favor en tu Biblia, en tu tablet o donde quiera que tú estés leyendo. Dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces cosieron hojas de higueras e hicieron delantales. A nuestro conocimiento el día de hoy, una chaqueta, una camisa, un pantalón, eso va a aguantar unos cuantos meses o hasta a veces años. Si yo te pregunto a ti, quiero que me prestes la mayor atención por favor. Si yo te pregunto a ti, si nosotros hoy en día cosiéramos iguales como hicieron ellos, hojas de higuera, o sea, hojas de árboles, ¿cuánto aguantaría un vestido? ¿Cuánto aguantaría un pantalón? ¿Cuántos días? ¿Máximo 3? ¿Un día? Se va a romper. Ahora, ¿qué tiene que ver con todo esto lo que le dije? Del budaísmo y todas esas cosas. Cuando Adán, mi amado, peca delante de Dios, Adán no sabía con qué taparse. Entonces, desde Adán empieza la historia de la humanidad. Cuando Adán peca delante de Dios, Adán se da cuenta que había fallado delante de Dios. Él no sabía con qué taparse. El único que se le ocurrió
era buscar hojas de árboles y empiezan a taparse con hojas de árboles. Hoy en día, mi amado, las religiones existen ¿para qué? Para taparse algo de nuestra conciencia, que estamos tan mal, que nos queremos tapar con algún tipo de religión que nos digan: no te preocupes, tú vas a ir al cielo. Hagas lo que hagas, vas a ir al cielo. Y si no vayas al cielo, bueno, vamos a hacer algo para ti, para sacarte del infierno y meterte al cielo. Entonces las hojas, mi amado, representan de que te vas a tapar con algo. Las hojas que hizo Adán, no te preocupes, hagas lo que tú quieras hacer, tápate con algún tipo de religión, vas a estar bien. Pero sígame por favor, el número 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, Dios entre los árboles del huerto. Dios empieza a buscar a Adán y a Eva. Mira. Cuando Dios empieza a buscar a Adán y Eva, y ellos se escondieron atrás de ¿qué? De arbustos. Por eso hoy en día, mi amado, a la gente les encanta la religión. Porque ¿cuál es la religión? La religión dice: bueno, tú ve a la iglesia, confiésate, hazte una confesión, llévate una ofrenda y ten por seguro que por esa ofrenda ya estás perdonado. Y el día de mañana haz lo que tú quieras hacer, no pasa nada, no te preocupes, todo va a estar bien. Y si por algún caso, por algún tiempo tú te vas al infierno, no te preocupes, del infierno te vamos a sacar. Pero lo que Dios quiere es tener una relación con cada uno de nosotros. Dios quiere hablar contigo, Dios quiere darte palabras cada vez. Dios no es, por eso Dios no es una religión. Dios es una relación. Las religiones no empezaron a existir después del primer Adán en la planeta Tierra. Las religiones no empezaron a surgir después de Adán en la planeta Tierra. Pero Dios siempre ha estado, siempre ha existido. Ahora sígame por favor. Número 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Yo me imagino a Adán y Eva, ¿no?, allí bien escondiditos atrás del arbusto. Y cuando ellos empiezan a salir, se empezaron a tapar con hojas. Pero imagínate que haga un sol, esa hoja se seca y empieza a caerse. Tienes que correr otra vez más a buscar más hojas para taparse. Y esa es la religión. Por eso hoy en día la gente nunca, mi amado, están bien con una religión. Porque ¿sabe por qué? Porque esta religión está bien, esta no. Esta religión está bien y esta no. Pero ¿qué tal si nosotros vamos a la palabra de Dios? La palabra de Dios nunca de las nunca te va a defraudar. Las religiones sí. ¿Qué es una religión? Una religión es aquellos que te dicen: bueno, eso es lo que vas a hacer y tienes que hacerlo. Pero ¿qué tal si cada uno de nosotros empecemos a tener una relación con la palabra de Dios? Cuando tú empiezas a tener una relación con la palabra de Dios, Dios mismo te va a hablar a través de su palabra. No solamente lo que dice el pastor, o es que el pastor nos dijo, no. ¿Qué tal si nosotros empezamos a tener nuestra relación con Dios leyendo su palabra? Porque ¿sabes cuál fue el problema de Adán? ¿Por qué se escondieron? Porque Dios siempre se va a interesar en la humanidad. Siempre Dios va a buscar a la humanidad, pero la humanidad siempre va a querer esconderse atrás de una religión. Porque la humanidad sabe que estamos perdidos sin Dios.
Y no tenemos a dónde ir, entonces siempre nos vamos a esconder detrás de una religión. Porque el número 10 dice: y Adán le respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mis amados, la religión existe para escondernos de Dios, porque Dios siempre nos está buscando a nosotros. La religión siempre está ahí porque cuando Dios viene, mi amado, Dios nos confronta. Dios nos dice: eso no está bien, tienes que cambiar. Digo Dios, no es la religión. Entonces seguimos. Génesis capítulo número 3. Pero vamos a ir al 21. Mira conmigo, por favor. Jesús. No, ¿dónde estoy? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de piel y los vistió. Ok. Permítame barajearte un tantito la palabra. En el 7 al 14 dice: ellos hicieron ¿qué? Sus propias túnicas, sus propios atuendos. ¿Y de qué lo hicieron ellos? De hojas. Cuando Dios se mete en la vida de ellos, Dios le hace un atuendo ¿de qué? De piel de animales. Ok, ahora, escuchen muy bien. La humanidad en su propia inteligencia empieza a crear su propia religión, a como le parezca. La humanidad en su propia mente, porque el humano es inteligente. Por ejemplo, aquí están los que dicen: no, yo no ocupo ir a la iglesia. Dios está en todas partes. Y no está equivocado. Dios está en todas partes. Pero es que hay reglas, hay líneas que hay que seguir. Por ejemplo, no es lo mismo que tú digas: voy a quedarme en la casa y voy a ver la prédica en línea. No es lo mismo que estar aquí. No lo es, nunca lo va a ser. Entonces pongámonos en tiempo. Cuando ellos se dan cuenta que habían pecado contra Dios, ellos hicieron sus propios atuendos y dijeron ellos: bueno, y lo único que yo veo aquí es que son unas hojas grandotes. Y le dijo Adán a su esposa: mira, ponte esto, uno atrás, uno enfrente. Pero imagínate, viene un pájaro y se quiere llevar esa hoja para su nido. Te quedas sin ropa. Pero cuando Dios se mete en la vida de Adán y Eva, lo que ocurre es que Dios le hace túnicas de piel y los vistió. Ahora, escuche muy, muy bien, por favor. Para que Dios le cubra a Adán y Eva, tuvo que ver sangre, tuvo que ver una vida sin vida. Me explico. Para que Dios vistiera a la humanidad, Dios mismo tuvo que matar a uno de sus criaturas. Dios las vistió a ellos de esa manera. La siguiente pregunta que yo te hago a ti es que si Adán está vestido de hojas que solamente le va a durar días, bueno, si es que no son horas, ¿qué prefirieron ellos? ¿Vestirse de hojas o vestirse de piel? ¿Cuándo aguantaría la vestidura de ellos de piel? Diría meses, si no son años. Versus vestido de hoja o vestido de piel. Si tú fueras en este preciso momento, te quedaras sin ropa, te quedaras sin nada,
y alguien llega contigo con unas hojas de palma o de hojas de plátanos y te dice: vístate con estas hojas. Y alguien más llega contigo: vístate con esas, con ese piel de, no sé, de oso. ¿Qué preferirías? Es el piel de oso. O si tú tienes frío y alguien te dice: tápate, cúbrete con esas hojas de árboles, y alguien más llega contigo con una chamarra de aquellos bien suaves, ¿qué tú preferirías? Pues obviamente lo mejor. Dios siempre nos va a hacer y nos va a dar lo mejor. Podemos relacionar, mis amados, el por qué empecé diciéndoles de la historia de la humanidad. Podemos relacionar con la palabra de Dios por qué hay tantas religiones en el mundo. Ojalá estemos entendiendo esto, de que el mundo siempre está y va a estar quebrado, de que el mundo siempre va a estar necesitado de algo o de alguien. La humanidad siempre va a necesitar algo con que cubrirse. Porque cuando alguien es sorprendido en algún tipo de mentiras, ese alguien se va a refugiar ¿con qué? Con una mentira más. Esa primer mentira va a ser cubierto por una mentira, y sucesivamente, mentira tras mentira, va cubriendo todo lo que pasa. Cuando un niño es sorprendido robando algo, ese niño va a decir: es que mi mamá me mandó, o mi papá. Pero cuando llega al final de la historia, siempre va a decir: no, pues yo nunca dije a mi hijo. Y el niño, cuando ve su castigo, siempre va a decir la verdad. Dice: no, pues yo por mi propia cuenta lo pensé esto. Mirando, la humanidad siempre está quebrado. ¿Por qué? ¿Por qué en la vida de un ser humano, cuando empieza a pensar muy bien, cuando empieza a tener su propio pensamiento inteligentemente, siempre lo primero que va a hacer: no, este era mío, era mío. Nunca va a decir: no, me lo robé, o apareció de mi bolsillo. No sé cómo apareció aquí, pero apareció. No es que no era tuyo, pero es que somos tan inteligentes. Siempre vamos a buscar una manera de taparlo con algo, con algo. Y esa es la historia de la humanidad. Ahora, todo lo que no viene de Dios, todo lo que no proviene de Dios, tiene un principio y tiene un fin. Así dice la palabra. Todo lo que no es de Dios, las religiones, tarde o temprano se van a saber que son religiones. Porque ninguna religión te lleva al cielo si no sea Jesucristo. Ninguna religión de lo que ya están, de lo que ya existen, de lo que están por existir, si no es basado en la Biblia, en la palabra de Dios, tarde o temprano se van a terminar. ¿Se recuerdan ustedes del mismo Génesis? La primera excusa que usa Adán le dice a Dios: es que la mujer que tú me diste. El hombre, mira, el hombre le dice a Dios, o sea, no a una cura, ni a un pastor, ni a un rabino, no, a Dios mismo. Le dice Adán: es que la mujer que tú me diste vino a darme la manzana. Bueno, es una palabra, pero vino a darme una manzana y me dijo: comamos de esta, comámoslas. Bueno, yo dije, como es mi esposa, yo dije que sí. En vez de que el hombre dijera, o en vez de que el hombre dijera: Señor Dios Padre, perdóname, yo sé que yo soy el hombre, asumo mis responsabilidades. Pero no, Adán le dice: es que la mujer que me diste.
¿Cuál es el problema al día de hoy? Siempre estamos buscando a un culpable. Nunca es tu culpa, sino que es culpa de ¿quién? De alguien más. Es culpa de alguien más. Entonces, lo que estamos diciendo en este preciso momento es que no fue mi culpa, es que yo estoy bien, tengo mis razones. Cuando hay una pelea entre un matrimonio, entre una pareja, siempre la mujer va a decir, es que él. Y la mujer va a decir, o el hombre va a decir, es que ella. Nunca vamos a decir, no, es que yo. ¿Verdad que no? Cuando nosotros empecemos a reconocer nuestra responsabilidad, es cuando nosotros damos el lugar a Dios que venga a nuestra vida. Sigamos. Eclesiastés, capítulo número 1. Mire, vamos a ver al hombre más sabio de la planeta Tierra que jamás ha existido. Y ese hombre es llamado Salomón. Eclesiastés capítulo número 1 verso 1 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Número 2 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, no importando qué religión te metas, todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo se va a terminar. Pero cuando tú y yo reconocemos a Jesucristo, mis amados, mira, yo quiero dejarte muy en claro esto. No es la iglesia, no es el pastor, no es nada. No es el cura, no es el apóstol, no es el profeta, no es el rabino, no es el maestro, no es el donadie el que va a permanecer. El que permanece aquí es Jesucristo. Porque el pastor se puede morir el día de mañana y terminó la carrera del pastor aquí. El cura se puede ir, pero mientras que no haya predicado el evangelio de Cristo Jesús, si haya predicado una religión, yo puedo pararme aquí enfrente de ustedes todos los domingos, pero si no te estoy guiando a la palabra de Dios, si no te estoy diciendo que leas tú la palabra de Dios, porque una cosa es escuchar y otra cosa es que tú tengas experiencia con Dios mismo. Pero yo no soy la verdad. La iglesia no es la verdad. La verdad es Jesucristo. Es Jesucristo. Entonces, si solamente tú, mi amado, mira, te voy a animar. Te voy a animar que tú empieces a leer la palabra de Dios. Porque yo no quiero que tú tengas excusa, que tú digas, es que el pastor me dijo esto. ¿Qué tal si tú digas, la Biblia dice? Hace una diferencia. La Biblia dice en tal parte, hace una diferencia a que tú digas, el pastor dice. Yo no soy tu Dios. Yo soy simplemente una guía y ya. Si yo muero el día de mañana, mi amado, y si tú has puesto tus ojos en mí y me voy, pues tú también te vas. Porque cuando tu guía es Dios, cuando tu relación está con Dios, pues no va a pasar nada, porque Dios, Él sí permanece y reina para siempre. Entonces las religiones, las cosas que están pasando en este mundo, mi amado, Salomón dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo se va a terminar. Pero hay alguien que es eterno.
Y no lo digo yo. Abre tu Biblia, espero que estés tomando nota, para que no digas, no, es que el pastor se le está enmendando. No, todo aquí es comprobado bíblicamente, que es la palabra de Dios. Como dice 2 Timoteo, toda la Biblia, toda la palabra es escrita por Dios, inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea plenamente para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, dice 2 de Timoteo. No lo digo yo, toda la Biblia es inspirada por Dios. Juan capítulo número 8. Mira, para que tú veas que yo no lo digo yo, no me lo estoy inventando. Capítulo 8, 58 dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, o antes que Abraham naciese, antes que Abraham existiese, yo soy. No dice yo fui, porque estaría hablando pasado. Cuando dice yo soy, es que están hablando en tiempo real, en tiempo de hoy. Porque cuando dice yo fui, pues ya pasó. Pero dice yo soy. Si tú hubieses existido hace unos 200 años atrás, solamente 200 años atrás, y tú hubieses leído esto, seguirá diciendo yo soy. Y si tú existes todavía aquí en 200 años más, lo vas a volver a leer y va a decir ¿qué? Yo soy. Entonces, todas las religiones, los demás, van a pasar. Alguna religión se va a poner de moda. La moda pasa. Porque Salomón dice vanidad de vanidades. El predicador dice vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Todo es hoy y mañana ya no lo es. Pero Jesús dice, mira, Jesús dice, o sea, Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, no de la religión que yo te predico, no de la iglesia que yo te predico, porque yo nunca te voy a predicar de una religión, nunca te voy a hablar de una iglesia. Yo siempre te voy a hablar de Jesucristo, porque Él es el que vive y permanece para siempre. Yo no voy a permanecer para siempre. Dios quiera cuando yo me vaya, o mi esposa se vaya, Dios quiera que alguien diga: Señor, aquí estoy, yo tomo la obra, entonces casa del maestro va a seguir. Y si no, el pastor se va y la iglesia se termina, porque dice: ahora ¿quién nos va a dirigir? Pues quién sabe, pues mejor vamos a ir a otra iglesia. Y los que todavía están se van a ir a otra iglesia y se terminó casa del maestro y punto. Pero el evangelio de Jesucristo nunca se va a terminar. El evangelio de Jesucristo nunca se va a terminar. Este es el mensaje principal. Las religiones se van a terminar. Buda dijo antes de morir: yo no soy la verdad. Y le dijo a sus discípulos: yo no soy la verdad. Ustedes busquen la verdad. Busquen ustedes la verdad. Yo no soy la verdad. Pastor, ¿cómo puedes comprobar esto? Fácil. Voy a la Biblia y ahí está. Juan capítulo número 14, verso 6. Quiero terminar con esto, pero ojalá que esto haya entrado en lo más profundo de tu corazón. Juan 14, 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino. Te insto,
De hecho, a nuestros amigos de las redes sociales, aquellos que no conocen o que no quieren reconocer a Jesús, a la religión que tú pertenezcas, no importa qué religión que tú pertenezcas, pero en la religión que tú pertenezcas siempre deberás decir yo soy el camino. Pero nunca, ninguno de ellos dice yo soy el camino. La mayoría de ellos dijeron, antes de irse de este planeta Tierra, ellos dijeron, busquen la verdad. Ellos murieron, se quedaron ahí en la tumba. Pero viene Jesús, por eso Jesús, mira, él mismo se condenó. Él mismo se condenó, porque él sabía quién era él. Y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Cuando él dijo eso, los fariseos, los judíos, todos sus enemigos se enfurecieron. Pero ninguno de las otras religiones de los que ellos han seguido, ninguno de ellos dijo yo soy el camino, la verdad. Ninguno de ellos. Pero Jesús sí. Jesús sí dijo. Ahora, hagamos otro ejercicio, como les hice hace rato. Regresemos a 200 años atrás. Volvemos a leer la Biblia. Lo mismo va a decir, yo soy el camino. Vayamos 1000 años en adelante y volvamos a leer la Biblia. Jesús mismo va a decir, yo soy el camino. No cambia. No cambia. Volvamos a leer la Biblia donde dice que al tercer día Él resucitó y está sentado a la diestra del Dios Padre. Va a decir lo mismo. Número 7. Si me conocieseis, mira, si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Conociendo a Jesús es conocer al Padre. Conocer, mira, conocer de una religión es conocer ¿qué? Nada. Si yo te predicara de una religión, o si yo te predicara y le han hecho chistes esto, pero no sé si tú lo vas a entender, para de sufrir. ¿Han escuchado ustedes de eso? No. Gloria a Dios, ustedes son cristianos. Surgió una religión, para de sufrir. Y la gente empezaron a convertirse a esa religión porque el mismo logo dice para de sufrir. Si tú estás sufriendo, ven y vas a parar de sufrir. Sí.